Quédate porque después hacemos un panelito de preguntas. Y lo voy a invitar al cuarto expositor, Sebastián Riffel, es ingeniero agrónomo, magíster científico en producción animal, especialista en nutrición de rumiantes, titular de la consultora Elizalde Riffel, consultores en producción ganadera. Ayer en los grupos WhatsApp te mandaba muchos saludos, sobre todo Darío Colombato, decía. Así que bueno, Seba, con todo tuyo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hola. ¿Se escucha bien? Bien. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a la gente de Enrique Valla Casal, por supuesto que organizó, y a toda a ustedes, a todos los presentes, por venir y tomarse el tiempo para ver información, capacitarse. Creo que es el camino que tenemos que seguir. Antes que nada, un gusto enorme haberme encontrado con la gente de Balcarce. No pude presenciar su charla porque venía de viaje del norte, así que tanto Alejandra Marino como Germán Verone, profesora y compañero de la maestría, un enorme placer poder compartir este tipo de eventos. Dicho eso, vamos a arrancar con la charla. La presentación tiene que ver con algunas claves para una recría exitosa. La recría exitosa yo la enfoco al menos desde dos puntos de vista, del punto de vista productivo y del punto de vista económico. Podemos tener sistemas que producen muchísima carne pero que no ganan plata. Y podemos tener sistemas que no son tan buenos del punto de vista de producción y que son rentables. Lo que nosotros vamos a intentar es obtener o lograr o discutir al menos algunas cuestiones de manejo que nos puedan llevar a lograr sistemas que sean de alta producción, pero también fundamentalmente de buenos resultados económicos o alta rentabilidad. Dentro de lo que es la estructura de la presentación o de la charla, va a estar, básicamente vamos a tocar 5 puntos. El primero tiene que ver con identificar cuáles son las variables que definen el resultado pero económico de los modelos de recría y terminación, que son el marco que a nosotros nos indican dónde tenemos que producir. El segundo punto tiene que ver con algunas características muy rápidas, se ha hablado mucho de esto, de las pasturas templadas y verdeos de invierno. Voy a hacer más hincapié en las pasturas templadas, porque son las que nos permiten lograr planteos de recría de mayor longitud y de mejor resultado. Los verdeos son muy interesantes como complemento, y lo vamos a ver. El tercer punto tiene que ver con discutir cuáles son los aspectos técnicos que debemos considerar para lograr esos planteos de recría eficiente. Y vamos a poner algunos ejemplos de dos empresas que han logrado estabilizar sistemas de producción muy interesantes en zonas distintas, un campo en Rojas y un campo en General Pico, La Pampa, sobre pasturas de alfalfa básicamente. El cuarto punto, los resultados físicos y económicos de diferentes sistemas de recría, es decir, todo lo que vimos antes, ponerle números técnicos y económicos, y las conclusiones para ir cerrando e intentar de esa forma dejar un pantallazo bastante general. El primer punto, básicamente, cuáles son las variables que definen el resultado económico en sistemas de recría y terminación. Esta es la clave. Esto es sentarse a planificar para después ver cómo vamos a producir. Si no planificamos bien, podemos producir un montón de carne y perder plata. ¿Eso qué significa? Tener básicamente 3 puntos que hay que considerar siempre. ¿Cuáles son los puntos? Saber cuándo hay que comprar invernada, saber cuándo hay que vender los novillos gordos. Y el tercer punto es tener un esquema productivo que nos permita agregar la mayor cantidad de kilos posible, porque las relaciones de compra-venta son y serán eternamente negativas en la Argentina y en el mundo. Cada vez menos terneros, o sea, no menos terneros, mayor demanda, y los terneros van a seguir siendo caros. Entonces tenemos que prepararnos para tener un esquema de producir muchos kilos al menor costo posible, cosa totalmente contradictoria a lo que hoy hace Argentina. Estos 3 puntos son determinantes. En ese marco nos tenemos que mover. El primer punto, momentos de compra de invernada. ¿Cuándo hay que comprar invernada? Perdón, es al revés. Comprar invernada básicamente en el momento de zafra. El momento de zafra se da en los meses de abril, mayo y junio, nada que no sepamos, ya que es el momento en el cual se logran los menores precios interanuales del ternero. Gráficos, miles, muestro uno. Zafra de ternero, lo podemos ver en las columnas que están en color marrón o color clarito. Esta es la zafra de terneros en la República Argentina. Esto es para una serie de 5 años.
la misma les voy a mostrar para 10 años posteriores. Los terneros en Argentina se destetan, el grueso, se producen en otoño e invierno. Y como aumenta la oferta de ternero, reduce o cae, a partir del aumento en la zafra, cae el precio relativo interanual. En la línea color azul podemos ver el precio interanual, en valores constantes, del ternero en la Argentina. El ternero es caro inicio de zafra, febrero-marzo, es muy barato entre abril, mayo y junio, y es muy caro en primavera, salvo años puntuales por efecto sequía, como este año que hay un retraso en el precio del ternero en toda la hacienda en general, pero es una situación coyuntural. Si vemos esto, claramente sabemos o apuntamos a que tenemos que ir a comprar animales en los momentos de menor precio interanual. ¿Cuándo? Abril, mayo, junio. Eso es el primer punto del ABC de un modelo productivo. Si esto vemos otra serie histórica de los últimos 10 años, datos más nuevos, entre el año 2010 y el año 2020, análisis de Fermín Torroba, él encuentra que la estacionalidad en el precio del ternero tiene una curva también parecida en precios constantes, donde el mayor precio interanual del ternero invernal se da en el mes 2, que es el mes de febrero. Los menores precios interanuales, 5% por debajo del promedio anual, se dan entre mayo y junio, y nuevamente en primavera hay una revalorización del ternero por menor oferta y obviamente por mayor demanda, producto de que la mayoría de los campos tienen pasto. Entonces, de nuevo, se confirma de que, en otra serie histórica, de que el ternero es más barato en los meses de abril, mayo y junio. Eso es fundamental porque el precio de compra nos va a definir gran parte del resultado económico de ese modelo productivo. El segundo aspecto tiene que ver con la venta de nuestros animales que producimos. Y la venta de los animales tiene que ser en contraestación de lo que producen los feedlots. Lo voy a mostrar ahora posteriormente. Los feedlots de animales livianos en Argentina producen alrededor de 8 millones de cabezas y son muy estacionales y tiran toda la producción al segundo semestre del año. ¿Qué tenemos que hacer con los sistemas pastoriles? Lograr ir en contraestación de ese sistema de producción que no puede hacer otra cosa que es un engorde rápido. Si nosotros analizamos cuál es la estacionalidad en la oferta o en la faena, dicho de este modo, de las principales características que faena Argentina y sobre todo de animales livianos como son vaquillonas y novicitos para una serie histórica de 20 años y que son los últimos 20 años, donde estamos parados hoy, vamos a encontrar que entre estas dos categorías Argentina faena 8 millones de cabezas de las 13 millones y media de cabezas que faena por año. Sí, el grueso de la producción son animales livianos y jóvenes. Fíjense la estacionalidad. La rosada es la vaquillona, la curva celeste son los machos, novicitos. Todo de menos de 400 kilos, en realidad menos de 380. Son animales de 300 a 360 kilos. Si ustedes ven, la menor oferta interanual, valores debajo de 1, que es el promedio anual, tanto de machos como de hembra, está entre febrero y junio. Y la mayor oferta interanual está hoy. Puré de hacienda gorda, precios totalmente deprimidos. Nadie debería esperar hoy una suba de precio. Si la está esperando, está equivocado en el modelo productivo. Entonces, sabemos que de 8 millones de cabezas, de 13 que se faenan, y 2,5 millones son vacas, o sea, gran parte de lo que se produce de calidad en Argentina se concentra en los meses de primavera. ¿Va a subir el precio en primavera? No, no va a subir. Va a subir más adelante, claramente. Entonces, si tenemos claro esto y nos quedamos con la otra porción de los animales que se faenan en Argentina, que son las vacas y los novillos, entendiendo por novillo animales de más de 400 kilos, en azul está la línea de la oferta de la estacionalidad en la faena de novillos, es casi una tabla, es decir, está promedio anual, incrementa, hay una mayor oferta estacional de novillos en los meses de julio, agosto y septiembre, que coincide bastante con el inicio de la zafra de la venta de los animales livianos y cae mucho a partir de diciembre. Pero estos son solo 2.700.000 cabezas. Los anteriores son 8 millones de cabezas. Y todo va al mercado. Por más que algunos vayan a exportación y otros al consumo interno, hay un vaso comunicante. Las vacas son las únicas que tienen un
una curva diferente, claramente, porque hay mayor oferta de vacas a partir de los tactos. Eso hace que haya una sobreoferta estacional de vacas en los meses de invierno, bajan los meses de primavera y a partir de ahí corrige el precio de la vaca y empieza a subir. Si nosotros entendemos esta dinámica, lo que tenemos que hacer posteriormente es ver dónde están los mejores precios. Para el ternero, acá esto es para novillo, tomamos como categoría de novillo 390, 430 kilos, mercado de Liniers, los últimos 10 años, trabajos que analizamos con Juan, son valores actualizados. El mayor precio interanual del novillo en Argentina se da en febrero, eso se sostiene hasta el mes de junio, precios por encima del promedio anual, y el menor precio interanual octubre-noviembre, hoy. Entonces, claramente sabemos cuándo hay que comprar, otoño y primeros meses de invierno, sabemos cuándo hay que vender, primer semestre del año, entre febrero y junio. Si nosotros entendemos eso, después armamos el planteo productivo. Y las pasturas o el pasto dentro de ese esquema para poder comprar cuando hay que comprar y vender cuando hay que vender, es el mejor aliado que podemos llegar a tener. ¿Cuál es el tercer punto que nos queda pendiente? Agregar muchos kilos por cabeza al menor costo posible. ¿Para qué? Para ganar más plata. Tener sistemas que sean competitivos. Sabemos que el ternero va a estar caro, siempre. Entonces tenemos que lograr agregar muchos kilos por cabeza, poder diluir la relación de compra-venta, que sabemos que va a ser negativa, o mala, y de esa forma buscar eficiencia. ¿Cómo hacemos para producir muchos kilos por cabeza? Tenemos un montón de herramientas. Yo acá les voy a mostrar diferentes formas de producir carne. La más cara, corral. La terminación a corral, esto es costo de alimentación, no es costo del kilo total, es decir, no incluye los costos operativos, personal, es solamente costo de alimento. Si nosotros, y son valores actualizados hace 15 días, si nosotros vamos a hacer animales en feedlot, tenemos que pensar en costos del kilo producido de alrededor de 300 pesos. Entonces bajamos a otras opciones. Podemos también producir en forma relativamente económica en un corral de recría, con dietas basadas en silaje de maíz o silaje de sorgo. Y ahí estamos mejor posicionados. Los verdeos de invierno dependerán de la zona, son caros, generan costos del kilo producido relativamente caro, dependiendo del lugar donde estemos produciendo, pero tomamos en promedio este valor para lo que es zona núcleo de la región pampeana. Y cuando pasamos a pastura, quiero aclarar que todos los costos tienen incluido el costo de oportunidad de la tierra, o sea, el costo de alquiler. Esto no es costo directo del pasto, sino que es lo que me cuesta hacer la pastura, lo que me cuesta hacer el verdeo, el grano, pero también el costo de oportunidad de la tierra donde se produce el pasto o el grano. Y cuando vamos a pasturas, encontramos un mundo distinto. Si somos eficientes, vamos a tener los menores costos del kilo producido en pastura de alfalfa, siempre y cuando produzcamos muchos kilos de carne por hectárea. Pero si vamos a ir a producir carne en pastura de alfalfa, en un lote agrícola que paga un costo de oportunidad de la tierra cara, podemos ser tan ineficientes y mucho más que con un verdeo y con un corral de recría. Entonces, mucho cuidado y en esto nos vamos a basar en toda la presentación. Producir carne a pasto es barato, pero necesitamos comer el pasto. Si nosotros tenemos pastura, como vemos en gran parte de los sistemas ganaderos de Argentina, que no aprovechan el pasto, claramente no vamos a tener un sistema barato a pesar de que tengamos internalizado de que no hay nada más barato que producir carne a pasto. Eso es la mentira más grande que sabemos. Es la más barata si somos eficientes produciendo pasto y cosechando el pasto. Y de eso vamos a tratar de hablar en el segundo punto. Para eso tenemos que entender cuáles son las características que tiene la pastura templada. Las pasturas templadas son una gran herramienta para generar producción de carne, sistemas productivos. Pero tienen ventajas y tienen limitantes. Lo que tenemos que hacer es conocerlas y en todo caso, manejarlas en función de ese conocimiento previo. ¿Cuáles son las ventajas? Esta es una pastura de alfalfa en el oeste de Buenos Aires, donde sabemos que esta pastura tiene una serie de ventajas. La principal ventaja de la pastura es que es una fuente económica de nutrientes para los animales. Esos nutrientes fundamentalmente son proteínas, fibra, vitaminas y minerales. Energía, relativo. Las pasturas no son grandes fuentes de energía. La energía pasa más por el lado del grano. A veces, si manejamos bien la pastura, por supuesto que son intermedias en valores de energía y por eso generan ganancias de peso moderadas a altas en algunos momentos. Pero claramente son una fuente
espectacular de proteínas, de fibra, de vitaminas y de minerales. ¿Cuáles son las limitantes que nos presenta una pastura? Son muchas, y son muchas más que las ventajas. La primera, que tienen una marcada estacionalidad en la producción. Producen en primavera 4 o 5 veces lo que producen en invierno. Entonces, no es una tabla que produce exactamente igual a lo largo de todo el año. Y eso lo tenemos que contemplar. El segundo punto es que tiene una variación muy grande en la composición química en los distintos estados fenológicos. No es lo mismo una festuca en 3 hojas, como hay que comer, o 4 hojas, 3 sobre todo, que una festuca en cañada, porque claramente las calidades son diferentes. Y eso va a repercutir en una respuesta animal completamente diferente. Y por otro lado, la variación en la composición química también de las pasturas es diferente en las distintas estaciones del año. No es lo mismo esta pastura de alfalfa que tiene 9, 10 o 10 nudos en otoño, que uno a la vista la ve hermosa y que tiene un desbalance nutricional tremendo, mucha proteína soluble, falta de carbohidratos, fotoperíodo que vamos en reducción, días que se acortan y eso la planta lo percibe y empieza a generar un tipo de composición química mucho más desbalanceado que la misma pastura, 9 o 10 nudos en primavera. En primavera vamos a fotoperíodos largos, más horas de luz, más radiación, una composición química completamente distinta, aunque visualmente sean parecidas. Eso nos va a dar una respuesta técnica muy diferente, que la podemos ver en este gráfico. Este es un trabajo hecho, son un par de datos recopilados por Álvaro Simeone y Virginia Beretta, son profesores de la Universidad de Paysandú, la Universidad de la República en Uruguay, y ellos trabajan mucho con pasto, miden mucho, y lo que han encontrado básicamente que para una pastura o pasturas templadas como las que tenemos nosotros, en realidad acá no opera la alfalfa, pero son pasturas festuca, trébol rojo, muchas de ellas, pero que básicamente nos sirve para ver perfil de respuesta animal. Y ellos lo que encuentran es que en el eje de las Y, que está graficado el aumento diario de peso vivo, y en el eje de las X, que está graficada la asignación de forraje, es decir, diferentes niveles de asignación forrajera. Explico esto para que se entienda. Normalmente el animal, hablamos de que le tenemos que asignar como mínimo un 3% del peso vivo. Eso es lo que le asignamos. Después vemos cuánto come. Seguramente come menos, no llega a comer el 3%. Si asignamos menos, posiblemente limitemos el consumo. Si asignamos más, le estamos dando más oferta de pasto para que el animal tenga capacidad de selección. Lo que pasa es que cuanto más oferta damos, menos eficiencia de cosecha vamos a tener. Pero ¿qué nos intenta mostrar este gráfico? Que las pendientes de las curvas son completamente distintas en primavera y en invierno respecto a otoño y verano. Primer punto. Segundo, que siempre la curva de primavera está por encima de todo. Con lo cual, la primavera, haciendo buenas asignaciones de forraje, el 3% del peso vivo, podemos obtener en novicitos ganancias de peso superiores al kilo. Y eso es real. La estación de invierno es muy buena en cuanto a calidad de forraje. El forraje de invierno tiene buena composición. El problema es que no tenemos mucha cantidad. Hay un problema de producción, de cantidad de pasto, no de calidad. Entonces tenemos 2 estaciones del año, como son la primavera y el invierno, con forrajes que con buenas asignaciones podemos sostener altas ganancias de peso, y tenemos 2 estaciones del año, como son el otoño y el verano, que por más que tengamos altas asignaciones de forraje, la ganancia de peso va a estar totalmente condicionada. ¿Por qué? Por la calidad del forraje. En otoño, forraje desbalanceado, falta de fibra, aguachento, bostas líquidas. En verano, exceso de fibra, mucha lignina, maduración rápida del pasto, que genera baja ganancia de peso. ¿Por qué es importante esto? Porque claramente la producción de carne de los sistemas pastoriles se juega en primavera. Porque tenemos la mayor respuesta en términos de ganancia de peso y porque tenemos la mayor cantidad de forraje producido, que lo vamos a ver posteriormente. Tenemos que convivir con el invierno, que siempre va a ser pobre en pasto, lo podemos apalancar con verdeos, y de hecho se hace, pero el otoño y el verano sabemos que son los meses donde la ganancia de peso va a ser limitada. Los planteos simples que puedan suplementar, bienvenido sea, pueden corregir esto y tener alta respuesta a suplementación. Los planteos más macro, grandes, que no tienen la posibilidad de suplementar por cuestiones operativas, convivimos y nos conformamos con 450 gramos por día en esas 2 estaciones del año. No nos queda mucho más. Pero sí sabemos que en primavera no se negocia, tenemos que comer todo el pasto producido porque es donde tenemos la mayor respuesta en términos de ganancia de peso. Si entendemos eso,
vamos a pasar al tercer punto que tiene que ver con cuáles son los aspectos técnicos que debemos considerar en los planteos de recría. Y vamos a ver dentro de eso dos ejemplos. Yo diría que para tener un planteo eficiente de recría y terminación, porque va a estar integrado posteriormente, nosotros tenemos que maximizar el uso del pasto. Ese para mí es el desafío de los sistemas ganaderos de Argentina. Cosechar todo el pasto que producimos. Para eso tenemos que tener algunas cuestiones muy claras como son. Primero, conocer cuál es la tasa de crecimiento de los recursos forrajeros que tenemos disponible en nuestra empresa o en nuestro campo. Si no sabemos cómo crece, poco vamos a poder hacer para poner un sistema productivo ahí arriba. El segundo punto, a partir de conocer la tasa de crecimiento, es planificar la carga máxima, que normalmente la planificamos hacia primavera, dentro de lo posible, para poder comer todo el pasto producido. ¿Y por qué queremos proyectar la carga a primavera? Porque, como dijimos, es cuando se logran las mayores ganancias de peso. Y por otro lado, es cuando mayor producción de pasto tienen las pasturas. Y el tercer punto es la utilización de algunas herramientas estratégicas que a nosotros nos permitan lograr el objetivo planteado, es decir, comer o cosechar todo el pasto producido. ¿Cuáles son esas herramientas? Un montón. Las que más habitualmente utilizamos en Argentina, verdeos de invierno, para tener la carga comprando en otoño e invierno, como dijimos, poder tener toda la carga en verano, en primavera, los verdeos de invierno para apalancar la baja producción que tienen las pasturas en invierno. Los corrales de recría son otra opción. Si no tenemos verdeo de invierno, podemos tener un corral de recría, acondicionar los terneros y largarlos en primavera a cosechar el pasto. Y los corrales de terminación, porque son aquellos que nos permiten bajar la carga a partir del verano, que las tasas de crecimiento también empiezan a caer. Entonces, son sistemas que nos permiten potenciar el uso del pasto, pero con dos herramientas clave: verdeos y corrales de recría en invierno y corrales de terminación en verano-otoño. Si nosotros vamos al primer punto y vemos cuál es la tasa de crecimiento para cualquier pastura, esta es una pastura de alfalfa en General Pico La Pampa, podemos hacerla para Pico, para Balcarce, para Entre Ríos, para Santa Fe, pero si vamos a esta información y vemos cuál es la tasa de crecimiento de una pastura, podemos, en función de esas tasas de crecimiento, proyectar un modelo productivo ahí arriba. ¿Qué nos dice esta tasa de crecimiento? Que las pasturas crecen bien en otoño, crecen menos en invierno, obviamente, eso lo sabemos, 20 kilos por hectárea día, pero que en primavera hay un pico de producción de cercano a 100 kilos de materia seca por hectárea y por día. Puede ser mayor, puede ser menor. Esto puntualmente para un campo en General Pico. ¿Qué es lo que hacemos en función de esto? Sabemos que crece 5 veces este pico respecto a lo que crece en invierno. Entonces, a partir de esa tasa de crecimiento, lo que nosotros hacemos es afectar por una eficiencia de pastoreo, para alfalfa pura, 80%, muy ambiciosa, pero lograble. En invierno la tasa medio crecimiento, la tasa de crecimiento media es de 20 kilos, afectada por una eficiencia de pastoreo. En primavera la tasa de crecimiento es de 85 kilos promedio, afectada por una eficiencia de pastoreo. Y a partir de ahí definimos receptividad. A partir de la tasa de crecimiento por una eficiencia de pastoreo, definimos receptividad. ¿Qué es carga? La carga de otoño nos da para pico 800 kilos de carga. Yo lo puedo poner con novillo, con ternero, con vaca. Si ponemos ternero, porque son terneros de invernada, que estamos inicio de la zafra, comprando recién acá, son a 800 kilos. Si compramos 200 kilos, son 4 terneros. Pero esos 4 terneros en invierno no entran, porque la carga cae a 500, o la receptividad cae a 500 kilos. Entonces tengo que sacar ternero. Bueno, ¿cuál es la receptividad de invierno? 2.2, 2.3 cabezas por hectárea. Entonces nos mancamos ahí al mes y medio de haber arrancado el otoño. Si nosotros nos vamos a la primavera y proyectamos la carga de estas pasturas, estamos en 2.200 kilos de carga. Y eso significa trabajar con 7 novillos, 7, 8, 9, dependiendo del peso medio de los animales. ¿Sí? Pero claramente la pastura me está indicando que tiene una carga totalmente variable, o que no una carga, una receptividad totalmente variable a lo largo del año. ¿Qué podemos hacer con esa curva de producción? El primer caso, lo que hace la mayoría de las empresas, fija la carga en un punto bajo. Trabajo con 2 cabezas y media por hectárea, no me embromen, no me jodan, me como el pasto de otoño-invierno, hago toneladas de rollo en primavera. El negocio más chino que podemos ver. Todo lo que no cosechamos y producimos acá, que nos permite ganar 800 gramos un kilo, lo hacemos rollo para después
tratar de defenderlo, venderlo o comerlo, en el peor de los casos, en invierno, ganando 200 gramos por día. Pero trabajamos con una carga fija, baja, que nos permita comer el pasto en invierno y no en primavera. El caso 2, el segundo caso, es desafiar un poquito más ese sistema y poner una carga un poquito por encima. Básicamente poner la receptividad de nuestro planteo en 3.7 cabezas, que es básicamente lo que permite sostener el otoño. Compramos más animales por cada hectárea de pastura, entramos al otoño, en invierno hacemos una suplementación básicamente energética, o puede ser con grano y silo, tranquilamente, cubrimos este bache invernal, pero seguimos teniendo excedentes de pasto en primavera. Ese sistema es mejor que el anterior, pero no nos resuelve el problema de comer todo el pasto en el mejor momento del año. Todo esto después lo vamos a ver en número, cuánto produce y cuál es el margen. ¿Cuál es el tercer caso, tercer modelo? Y acá nos empezamos a meter en algunos, yo les voy contando algunos esquemas que hemos podido lograr y consolidar a través del tiempo. Esto es una empresa que lleva adelante un sistema productivo en la zona de Rojas, son suelos muy buenos, suelos agrícolas, tiene 8.000 hectáreas agrícolas y hace 1.800 hectáreas de pastura, ¿sí? Una empresa que se llama Sol de Mayo, tiene 3 campos, donde básicamente hay mucha pastura de muy buena calidad, ahora les voy a mostrar una foto, tiene verdeos de invierno, que ahí entra el tercer caso, es complementar la carga en invierno con verdeos. Esos verdeos se hacen en cobertura sobre lotes agrícolas, obviamente, pero se pastorean en forma liviana, no hay corrales de recría y trabajamos con alrededor de 11.000 novillos. 10.800 novillos es lo que pasan por estas 1.800 hectáreas de pastura. Este modelo productivo, acá me reta Germán y con justa razón, tiene estas pasturas consociadas. Esta es una pastura de primer año totalmente pasada, ya entraron los novillos y fíjense lo que es esto. Ahora vamos a ver alguna foto de lo que se come, pero son pasturas básicamente festuca alfalfa, no alfalfa pura, donde lo que hacemos, definimos la carga en otoño y ponemos 4 cabezas y media por hectárea. Sabemos que en invierno esa receptividad cae a 3 y no podemos poner más, por lo tanto ahí entran a operar las coberturas, los verdeos de invierno, que en este caso nos tienen que albergar otras 3 cabezas por cada hectárea de pastura que tengamos, para que en primavera podamos poner todos los novillos, los que estaban en pastura más los que están en verdeo, arriba de pasturas en plena tasa de crecimiento y producción de forraje, 6 cabezas por hectárea, ganando 800 gramos por día, que es lo que nos permite cosechar todo el pasto y producir más carne. A partir de diciembre, enero, febrero, dependiendo el año, ahí el que nos va indicando es el pasto como viene, vamos bajando la carga, vamos cabeceando estos novillos para ir encerrando en corrales de terminación y de esa forma vamos dejando los novillos cuerpo y cola en el pasto y encerrando la cabeza. Comenzamos a encerrar entre diciembre y enero, este año hubo que anticipar el encierre por sequía, pero básicamente empezamos a encerrar a fin de año y terminamos de encerrar en marzo todo el resto de la zafra para que entre el ternero nuevo del ciclo anterior. Ese esquema nos permite recriar y llevar este tipo de novillos. Son novillos que al mes de diciembre, cuando los encerramos, pesan 400, 420 kilos, o sea, son cabeza bien puestos, muy buenos novillos, muy buena recría, es decir, bien desarrollados, es decir, animales que fueron recriados en forma, digamos, eficiente, con buenas ganancias de peso en invierno, con buenas ganancias de peso en primavera, que es básicamente donde se dan las mayores ganancias de peso. Un esquema de manejo en este campo simple, parcelas diarias, sin cambios frontales, una sola parcela diaria, no mucho más que eso, pasturas muy seguras, festucas con alfalfas que normalmente 9-10 nudos las empezamos a comer, las festucas, las gramíneas son un poquito más alcahuetas, sobre todo ahí en la primavera, estas son fotos de la primavera pasada. Esto es básicamente entrada a pastoreo, esto es remanente o salida, ¿sí? Normalmente puño, un surquito bastante cubierto, a diferencia de lo que les voy a mostrar posteriormente cuando manejamos pasturas de alfalfa pura o alfalfa sola. Ese esquema o este sistema produce de carne solo a pasto, no la que produce en verdeos de invierno o en los corrales de recría que lo complementan, entre 850 y 1.012 kilos de carne por hectárea y por año, ¿sí? Son sistemas que todavía tenemos mucho para explorar. Produciendo en el ejercicio 21-22 1.012 kilos de carne,
hicimos mucho rollo. Quiere decir que nos faltó una y media, es lo que estamos evaluando, cabeza por hectárea en primavera, y esto estamos seguros que se va a ir bastante arriba en los próximos años. Pero la clave de esto es tener un piso de 850 kilos, un techo hoy de 1000, que creemos que lo podemos subir, y movernos dentro de este sistema, pero porque básicamente producimos mucha carne dentro de la primavera. Si nosotros nos vamos a otro ejemplo, que ya sería el caso 4, con la misma curva de producción de forraje, que era básicamente una pastura consociada, pastura de alfalfa en este caso, nos vamos a lo que es bien el oeste, ya o sea, la zona más oeste de la alta productividad de la Argentina, que es el este de La Pampa, General Pico, 5.000 estancias trebolares, 5.000 hectáreas agrícolas en rotación con pasturas, 780 hectáreas de pastura, la mayoría alfalfa pura, algunas alfalfa festuca. No tenemos verdeo de invierno, porque esta zona sí, el verdeo de invierno compite mucho por agua con los cultivos posteriores, entonces no se hace verdeo de invierno, pero sí se hace corral de recría. Y ahí entra el modelo 4. No tengo verdeos de invierno, pero tengo corral de recría para potenciar la carga y poder en primavera cosechar el pasto. Sobre esas 780 hectáreas de alfalfa, rotan 5.100 novillos, que son básicamente los que los tenemos todos puestos en la primavera arriba de las pasturas. Pasturas que son más de tipo alfalfa pura, con la misma curva de producción de forraje, esto lo paso rápido. La carga en otoño es parecida a la que veníamos manejando, en invierno es menor, 2.2 cabezas, en sol de mayo eran 3, porque produce más por la festuca. Estas son pasturas que tienen menos producción de pasto en el invierno, pero sabemos que tenemos que poner el equivalente a cada hectárea de pastura que tenemos, 4,8 terneros que fueron comprados en abril, mayo y junio, en un corral de recría, ganando 800 gramos por día, para que en primavera los vamos largando a cosechar todo el pasto producido. Ese sistema nos permite trabajar con 7 cabezas por hectárea en la primavera, que tienen una alta ganancia de peso, y de nuevo, a partir del verano, el corral de terminación es el que nos permite reducir carga para bajar la receptividad de las pasturas. Este esquema funciona muy bien. Intentamos acoplar curvas de producción de forraje, línea verde, con la demanda por parte de los animales, que es la línea en color rojo, nada más que hacer un balance, y esto es lo que intentamos hacer, es decir, copiar ese pico de producción de la primavera y cosecharlo. Este campo maneja alfalfa pura, con lo cual la presión de pastoreo es bastante mayor, el remanente es menor, son auténticas máquinas de cosechar forraje. Este manejo es parcela diaria con 4 o 5 cambios diarios de frente. La parcela es diaria, pero son avances frontales, entonces es un manejo prácticamente parecido al tambo. Cada pastor maneja alrededor de 2 rodeos de 500 cabezas, tratamos de tenerlos cerca y vamos cosechando pasto. Lo que uno ve cuando va al campo cualquier día del año es una masa de novillos que bajan la cabeza y que cosechan pasto, ¿sí? Animales que están cosechando pasto. Fíjense que las pasturas no van a encontrar una flor. Acá es alfalfa pura, es más fácil el manejo que con la consociada, al menos desde el punto de vista de las especies, una sola. Entramos a comer entre 9 y 10 nudos, o prefloración, se cosecha todo el pasto en ese estado, la eficiencia de pastoreo es muy alta, ¿sí? Prácticamente bajamos hasta el piso. Acá acabamos de ver de dónde salen y cómo van avanzando los novillos. Acá está el pastor que acaba de cambiar, acá se ve algo más claro, no sé si se puede observar, era la punta, esta es la parcela diaria, acá tiró el piolín, está dando otro frente que es muy cortito, de 20 metros, el pastor recorre el rodeo, todos los novillos, que no estén hinchados, que eructen, que estén bien, y una vez que están tranquilos, 25 minutos, media hora, se va al otro rodeo que lo tiene en forma enfrentada, muy cerca, para poder manejarlos en forma simultánea. Hace el cambio, el avance en el otro y vuelve. Pero esto es básicamente la misma foto, fíjense cómo va quedando el remanente, son auténticas cosechadoras de pasto. De esto se trata, de producir forraje, pero también de comerlo, porque si no, no tiene sentido. Acá podemos ver una foto aérea, pasturas de alfalfa, 2 rodeos, allá está el rodeo que maneja este puestero, acá está el otro rodeo, claramente están cerca, estos novillos van para un lado, estos van para el otro lado, y esto es una foto al final del día, cómo va quedando la parcela.
Si ustedes observan para allá y para acá, no van a encontrar una flor. No existe la flor. Comer flor, hay una flor y se saltea la parcela. Se hace rollo y seguimos comiendo. Lo que buscamos es comer calidad máxima, y de hecho se logra. Bueno, ese sistema, sobre una zona un poco más frágil, porque esto es pico, ya no es Rojas, estamos con niveles de producción de carne que varían entre 880 y casi 1000 kilos, 990 kilos de carne por hectárea y por año, a pasto solo, más los kilos hechos en el corral de recría y en el corral de terminación. ¿Por qué la variación? Por el clima. Hay años donde tenemos mejores primaveras, hay años donde tenemos peores primaveras. Evidentemente, lo que sí hemos encontrado un piso de producción que está relativamente alto y que nos permite ser competitivos en estos esquemas ganaderos. Dicho eso, vamos al último punto, a ponerle algunos números a todos estos modelos que venimos, o a todas estas situaciones que podemos llegar a manejar en pasturas. Y vamos a ver para eso los resultados físicos y económicos de diferentes modelos de recría. Yo me voy a tener que basar sobre algo que está totalmente distorsionado, pero que es la Argentina. Estos eran los precios en la zafra 2022, hace 5 meses, 6. Los tomo en dólares, porque si los tomamos en pesos es cualquier cosa, al tipo de cambio oficial. Nosotros, en el momento de definir estos modelos, acá lo que pretendemos es comparar modelos. No me importa tanto si el margen es 1 o 500, sino que ver cuál es la eficiencia si yo produzco más o produzco menos carne en estos modelos ganaderos. El maíz costaba $285, bolsa de cereales Rosario, condición cámara, hoy vale menos. El ternero, precio Rosgan, 180 kilos, era 3.23, hoy también vale menos. El novillo era 2.79, estamos hablando de abril de este año. Y el costo de oportunidad de la tierra que le ponemos a todos los modelos al pasto para hacer una hectárea de pastura, la cargamos con el costo directo, ¿sí?, los costos de mantenimiento, desmalezada, refertilizaciones y el costo de oportunidad de $400 por hectárea y por año, que eso es lo que le pagamos al dueño del campo para que nos ceda su propia tierra, ¿sí? Entonces cualquier margen que veamos es por encima de este costo de oportunidad de la tierra. Está pagando ya $400 de alquiler aunque sea campo propio. Con ese modelo lo que hicimos fue trabajar con los 4 esquemas que les mostré. Un esquema, esto es intensificación. Hacia la derecha aumenta la intensificación, hacia la izquierda baja. La baja intensificación es el modelo de pasturas con baja carga, 2.7 cabezas por hectárea, el caso 1, que termina los animales en un corral de terminación. Todos terminan los novillos en un corral. Son recrías de 10 a 12 meses con un corral de terminación de 90 días. Ese modelo, que recría pasto, pero con baja carga, porque fija la carga en invierno, tiene una eficiencia de utilización del pasto del 55%. Cosecha poco pasto. En la medida que nos vamos a un esquema de pasturas con suplementación y trabajamos con 3.7 cabezas por hectárea, vamos a suplementar en otoño e invierno, pero vamos a tener más carga y vamos a cosechar alrededor del 65% del pasto producido. Todas las pasturas producen lo mismo. El tema es cuánto utilizamos de lo que produce. El modelo opera así, es un modelo. La intensificación alta es un verdeo de invierno para corregir la carga durante el invierno y en primavera todo el novillo va a las pasturas y después un corral de terminación para toda la hacienda. Trabajamos con 6.3 cabezas por hectárea. Nos permite cosechar el 75% del pasto de la pastura de alfalfa. Y así sucesivamente el último modelo, que es la intensificación máxima, que es un corral de recría, que nos permite modular mucho mejor la carga, desafiarlo más al sistema, tener más carga, 7.7 cabezas por hectárea, corral de recría en invierno, pastura en el resto del año, obviamente, y un corral de terminación. Y ahí podemos cosechar alrededor del 85% del pasto que producimos. Esas diferencias entre los modelos, en carga y en eficiencia de utilización del forraje, nos dan una producción de carne diametralmente opuesta. Es decir, en un caso, la baja intensificación produce 465 kilos de carne por hectárea y por año, y en el otro extremo estamos en 930 kilos. Es decir, hoy la pastura es la misma, el costo es la misma, la inmovilización de la tierra es la misma, en una producimos 460, en la otra producimos 930. Las situaciones intermedias, 630 y 758. ¿Sí? Acá están los modelos descritos abajo. Es decir, en la medida que intensificamos y cosechamos más el pasto, obtenemos mayor producción de carne por hectárea. Pero lo más interesante de esto es que la producción de carne en primavera, esta es anual,
en toda la pastura. Pero en la primavera, que es cuando se define la producción de carne de los sistemas pastoriles, este esquema de baja intensificación produce 194 kilos de 465 totales. Eso representa el 42%. Quiere decir que en 3 meses produce el 42% de los kilos de todo un año. Pero en la medida que nos vamos a sistemas más agresivos de carga, que podemos cosechar más pasto en primavera, por ejemplo, en el extremo, de 930 kilos que produce todo el año, 555 se producen en la primavera. Fíjense la importancia de comer el pasto de primavera, que es el que mayor respuesta animal nos da, y eso representa el 60% de los kilos producidos en todo el año. Entonces el partido se juega en la primavera. Si nosotros somos capaces de cosechar el pasto, vamos a ver que teniendo la carga para poder comer las pasturas cuando más ganancia de peso nos dan, vamos a tener altísimos niveles de producción de carne. ¿En qué se traduce este nivel de producción de carne? En menores costos por kilo producido. Y acá sí son costos por kilo producido, el costo es total. Es el costo del pasto, más el costo del corral de recría, si lo tiene, más el costo del corral de terminación, más la sanidad, más el personal, es costo total de producción. No es costo del kilo producido sobre pastura sola, es el costo del modelo productivo. Entonces, en la medida que nosotros somos capaces de tener mayor intensificación y comer mejor el pasto, bajamos el costo del kilo producido total. Aunque tengamos verdeos de invierno, aunque tengamos corrales de recría. ¿Por qué? Porque lo diluimos al costo en los 900 kilos de carne contra 400 que producimos en el otro extremo. Entonces, cosechar el pasto, comer el pasto, se traduce en bajar el costo del kilo producido, aunque tengamos que utilizar corrales de recría y corrales de terminación para apalancar el uso del pasto, que es este esquema. El más barato o el más económico del todo es aquel modelo que nos permite cosechar mayor cantidad de forraje. ¿Cómo se refleja esto, mayor producción de carne y menor costo del kilo producido, en el margen bruto por hectárea? Margen bruto por hectárea es ingreso bruto, el ingreso total, o sea, la facturación de ese modelo, de ese campo, la facturación menos los gastos comerciales, y a eso le restamos los costos directos. ¿Sí? Costos directos. Comida, o sea, pasto, verdeo, sanidad, personal, no incluye la estructura, no incluye los gastos de estructura. Entonces, margen bruto es facturación menos gastos comerciales, y a eso le restamos los gastos directos. Obtenemos margen bruto. Recuerden que estos modelos pagan $400 por hectárea de alquiler. Si nosotros vamos a un esquema de baja intensificación y nos damos el lujo de trabajar con 2,5, 3 cabezas por hectárea en pasturas de alfalfa, no pagamos el costo de oportunidad de la tierra, perdemos $144. Perdemos $144. Esta es la ganadería de hoy. Esto es el grueso de lo que vemos en los sistemas ganaderos de la Argentina. Esto es para alfalfa, podemos hacer lo mismo para festuca, trébol, podemos hacer lo mismo para Gatton Panic en el norte, de hecho los tenemos evaluados. Pero claramente en pasturas de alfalfa, que son la reina de la forrajera, la que mayor producción de carne podemos obtener, no podemos darnos el lujo de producir 400 kilos de carne porque perdemos plata. Recién acá sacamos la cabeza, $58 por hectárea, más los $400 de alquiler que estamos pagando, acá 116 y acá 375. Es decir, claramente, en la medida que intensificamos, vamos bajando el costo del kilo producido, vamos aumentando el margen bruto por hectárea y claramente por ahí pasa el negocio. Alguien me dirá, sí, pero mayor intensificación significa mayor capital de trabajo, y eso es verdad. Yo, para tener 7 cabezas por hectárea contra tener 2,5, necesito $8.300 por cada hectárea de pastura en todo el sistema productivo contra 3.200. Y eso es un bolsillo un poquito más grande. ¿Lo necesito? Sí, lo necesito. Más capital de trabajo, pero como en un caso obtengo un margen positivo y en el otro uno negativo, ese mayor capital de trabajo, cuando nosotros vemos la renta sobre el capital de trabajo, claramente también aumenta en la medida que intensificamos los sistemas. ¿Por qué? Porque en uno ganamos plata, y bastante, y en el otro perdemos. Entonces la ganadería hoy está en una situación bastante complicada. Estos mismos números años atrás eran mucho más atractivos, hoy no lo son tanto, pero siguen siendo interesantes en tanto y en cuanto seamos eficientes produciendo carne a pasto. ¿Sí?
Esa es la clave de al menos estos modelos. Como conclusiones generales, y ya terminamos, podemos decir que el pasto es el recurso forrajero más económico siempre y cuando lo utilicemos en forma eficiente. No hay nada más caro que producir carne a pasto en forma ineficiente. Y lo peor es que no nos damos cuenta. Entonces, es el recurso más barato siempre y cuando seamos eficientes para poder utilizarlo. El segundo punto es que independientemente del tipo de forraje utilizado en cada región, habrá diferentes tipos de pastura. Yo di un ejemplo, pastura alfalfa. Hay miles de modelos productivos. Independientemente del tipo de forraje utilizado en cada región, el éxito de las empresas dependerá de la capacidad para producir mucho pasto, pero sobre todo de comerlo y de transformarlo en forma eficiente. Y para eso no vemos otra forma que no sea la integración con corrales de recría y terminación, que son los que nos permiten modular la carga y tener la máxima carga posible en la primavera, que es cuando se produce el pasto. Entonces, un sistema pastoril exclusivo, sin las defensas que son los corrales de recría que nos permiten modular carga, va a ser un sistema de menor producción, claramente. Por último, la intensificación de los modelos ganaderos es clave para lograr planteos económicamente viables, ya que permiten, básicamente, como vimos, reducir el costo del kilo producido. En la medida que más carne producimos por hectárea, bajamos el costo del kilo producido, mejoramos el resultado económico, eso lo vimos expresado a través de una mejora en el margen bruto por hectárea, y por supuesto aumentamos la rentabilidad del negocio. Esto es básicamente lo que tenía para presentar. Quedamos para cualquier tipo de preguntas. Muchísimas gracias por el tiempo. Impecable, excelente, ¿eh? Vamos, bueno, vení que nos vamos a sentar un ratito acá y ya vamos cerrando. Le voy a pedir al doc Guillermo que venga también, que nos va a dar una lección de cómo vivir sanos más tiempo. Impecable, maestro. Excelente, excelente. Yo tenía acá algunas preguntas anotadas y me parece que hay más de la gente que ahora les voy a leer, ¿no? Yo, Guillermo, te quería preguntar, ¿no? Cuando vos hablabas, todo este tema del concepto de estrés oxidativo, que sin duda le quedó claro, bien claro a tus alumnos, y yo creo que eso lo graficaste muy bien con la analogía, ¿no? ¿Cómo está en su estado evolutivo en esa curva de ciclo de vida que también mencionaste en los productores? Y si existe la oportunidad de que justamente esto, entendido como vos lo explicás, pudiera ser, no sé, un salto productivo enorme, tanto en lechería como en ganadería, si eso se aprende, ¿no? ¿Se entiende la pregunta? ¿Vos tenés micrófono? ¿Vos tenés? Necesitamos un micrófono, señor sonidista. A ver, espera, aquí tenés uno. Ahí, y vos tenés el tuyo, ¿no? Impecable. Así, ¿cuánto ustedes oxidativo tienen los productores? Sí, ¿cuánto conocimiento hay? ¿Cuánto ves en una curva de aprender todo esto? Conocimiento, de haberle puesto foco y sobre todo concientización en el manejo de esto que vos planteás, que es más complejo de lo que uno cree, porque me parece que vamos al diagnóstico patológico y ahí actuamos en lugar de anticiparnos. Y la verdad que la respuesta mía es siempre a favor de lo que siempre sostuve con respecto al valor que tiene la juventud. En realidad, todo es evolutivo. Más allá de que somos medio bajones, la verdad es que todo es evolutivo. Basta prestar un poquito de atención a nuestros propios hijos, a nuestro ambiente. Hay muchas cosas que están muy mal, pero creo que nuestra juventud está mucho mejor. Las capacidades son superiores, las capacidades de abstracción son superiores, de tomar tecnología son superiores. En consecuencia, todo lo que lamentablemente era tradicional y a veces tenía que ver, te doy un ejemplo muy pavote, pero hacer una yerra y todo el mundo matarse de risa y pasarla todo bien, hoy por hoy es una pérdida de dinero tan brutal que por ahí alguien que está sacando números finitos, como lo que sacaba él recién de manera brillante, te dice, che, guarda que del lado de la sanidad animal todo esto cuesta mucha plata. Entonces por ahí, en modelos menos tradicionales, mucho más afinados y ajustados, lo que están haciendo en definitiva es ser más productivos y cada vez que sean más productivos, pues estás cuidando más la salud. Lo que en definitiva, el marcador de cuánto de lo que vos invertís queda en una producción neta, biológicamente se llama estrés oxidativo. Por eso cuanto más cuides el estrés, y eso creo que lo entiende, el concepto es nuevo, ese es el problema. Antes íbamos por la tradición, ahora vamos por lo nuevo, que son los números, lo abstracto. Bueno, y eso que cada vez se entiende mejor, y las nuevas generaciones
nuevas generaciones o los más jóvenes independientemente de la edad. Sí, más jóvenes dejamos la puertita apertura, abierta, ¿no? De bocho. Seguro, claro. seguro. Hay tipos brillantes que pasan los 80 años, son brillantes. Decime, si hay algo que se viene hablando, yo diría por lo menos 3 últimos años, ¿no? Mucho foco es en inseminación a tiempo fijo, ¿no? Mucho, tratar de perfeccionarlo, etcétera. ¿Está asociado todo esto? Porque vos en su momento lo pusiste, dijiste, estoy muy enfocado ahí, pero tengo que mirar antes, ¿no?, de que la gameta se encuentre, ¿no? Tengo que ponerme antes. ¿Eso está concientizado en aquellos veterinarios, profesionales o productores que trabajan en IATF? No, pero para nada, no. En realidad, seamos sinceros, ¿dónde uno presta atención? Y en lo que te llena el bolsillo, en lo que te da de comer. Lo que no da de comer, lo que no es mercado, no existe. Por ejemplo, ¿alguien duda que el nutriente más importante es el agua? ¿Por qué no hay un mercado del agua? Porque viene gratis. ¿O por qué ahora que se encontraban la salina, el mineral más caro del mundo, que era la sal? La sal nadie le da bola. Y porque bajó el precio porque apareció en la salina. Entonces, nadie presta atención demasiado, sobre todo por un lado a lo que no se ve y por otro lado a lo que no se vende. Si nosotros tuviéramos profesionales que se encargaran de garantizar un porcentaje de preñez, eso nos obligaría a estar encima de los animales, cuidando mucho de los animales, porque tenés que convencer a una mamá mamífera que en el momento que ya logró tener un hijo y le está dando de comer, tenés que lograr lo que pida otro crédito 9 meses, ¿sí?, y volver a quedar preñada. Eso realmente implica mucha salud. Para eso te empezás a trabajar antes incluso del servicio. Como te decía antes, un óvulo puede llegar a tardar hasta 60 días. Si cometiste errores groseros en esos 60 días, la verdad es que lo vas a pagar. Entonces, si alguien está prestando atención a eso, y para eso le tenés que pagar, para que esté arriba de eso, tenés que estar 2 meses atrás. Pero antes de eso estuvo el parto. Habría que pagarle por la salud de ese parto, porque ahí también se juega la salud. Y la verdad, si vos le golpeaste una vaquillona en recría, o sea, estamos hablando de, y en esto quiero ser muy claro para que nadie se enoje, pero los dos géneros nos comportamos muy distintos. La preservación de especie recae en la hembra. Por eso suelen ser más enojonas que los machos. ¿Por qué? Porque sobre ellas recae algo de más responsabilidad, que es la preservación de especie. ¿A qué me refiero? Si algo sale mal, lo anota. ¿Está? Si por ahí se ríen, es que cuando normalmente nos peleamos con nuestras parejas, dura distinto el enojo, ¿no? No le voy a preguntar de cuál, pero todo el mundo más o menos lo imagina. Entonces, eso es porque en realidad, históricamente, o sea, en la evolución, sobre las hembritas cayó la preservación de especie. Entonces, cada vez que algo sale mal, lo anota, porque es la que invierte su cuerpo y su futuro y el futuro de la especie. Eso está metido ahí adentro. Cada vez que vos te equivocas, por ejemplo, una recría, en vez de contarla, como él decía, pareja, vos matás de hambre a la vaquillona y después le metés gas, le metés maíz, en vez de haberlo llevado a pasto con suplemento equilibrado, etcétera, etcétera, vos la matás de hambre, después le das, llegaron al mismo peso, misma condición corporal, una cicla y otro no. Pero eso es como llegar a tu casa y decir, ¿por qué estás enojada? Y vos sabés que hiciste macana al mediodía, a la noche ya está. O sea, todo va a estar peor esa nochecita porque en realidad la evolución fue inadecuada. Y eso desde el punto de vista técnico, para no entrar en temas tan domésticos, se llama epigenética. Cada vez que vos alterás, digamos, el bienestar, sobre todo de una hembrita, es capaz de generar un freno de mano al potencial productivo. Y eso tiene que ver mucho con cualquier cosa que salga mal, sobre todo subnutrición. Eso tenemos ejemplos en cría y tenemos ejemplos adentro de la panza de la mamá, se llama programación fetal. Entonces, hay que tener cuidado porque cada cosa que hacemos mal, eso queda y va a ser un freno de mano. Entonces, en la medida que todo esto tenga números, alguien va a invertir en profesionales que lo cuiden. Y en ese momento existirá el mercado. Y en ese momento habrá gente cuidando esto. Si no, antes de eso creo que no. Excelente, muy didáctico como siempre. Seba, vos sabés que yo usaba en una presentación un par de curvas que me divertían mucho. Le había dicho Agustín Arroyo, que era de Angus, y él mostraba, creo que era 1960 a 2015, y decía, fíjense muchachos cómo fue la evolución de la agricultura. Vos agarrabas 1960, que produciríamos 25 millones de toneladas, la mayoría era trigo, y de repente dice, y fíjense, y agarra, no sé si el pico, 2014, 2015, con una soja, viste, que superaba los 55 millones de toneladas, y que estaba casi en 140. Dice, 500 y pico % se superó la producción.
Cuando agarraba la ganadería le daba, no sé, 35, 40%. ¿No? Era como que estábamos estables desde el 60 al 2015. Bien, y ahí lo que se hablaba era de la falta de tecnología. Entonces lo que te pregunto es, todo esto que estamos planteando es, ¿la tecnología está para superarlo como se superó en la agricultura, en esos gaps? Y la segunda pregunta que te hago es, ¿dónde está el huevo o la gallina? Si en la tecnología o en los que lo aplican o en los números que no te entusiasman, no sé. Sí, bueno, buenísima la comparación porque claramente es lo que discutimos desde el punto de vista ganadero de cuánto nos cuesta salir de esa meseta que hoy estamos. Que estamos hoy, y si miramos, por ejemplo, en algunos indicadores como es cría, posiblemente del año 47 a la fecha hemos mejorado 3 puntos el índice de destete. O sea, del año 47, y la tecnología está para mejorarla. La pregunta es ¿por qué no ocurre? Y también sabemos que hay muchas empresas que, en forma ordenada, sin hacer grandes cosas, haciendo lo necesario, han permitido dar un salto de eficiencia y hoy están, por ejemplo, hablando en cría, en el 85% de destete. Entonces, ¿por qué eso no ocurre en el promedio nacional? Tenemos 22 millones de vacas y seguimos produciendo 13 millones y medio de terneros. 13,5, 13,7, 13,8. Yendo a la respuesta a la pregunta, claramente creo que hay tecnología, está disponible, a veces esa tecnología es de alto costo y a veces no es de alto costo, pero sí cualquier tecnología de esta, que son normalmente las ganaderas, que son más tecnología de procesos que de insumo, requieren de mucha dedicación y mucho tiempo de encargarse de esa aplicación de tecnología, de medir, de tratar de ordenar. Y yo creo que eso es donde fallan. La tecnología está disponible, la adopción no es alta, y la pregunta es ¿por qué no es alta? ¿Porque es cara o porque cuesta mucho trabajo hacerlo? Y yo creo que tiene más que ver con el segundo aspecto. Es decir, aunque nos parezca mentira, gran parte del rodeo nacional no tiene servicio estacionado. Estamos hablando de una tecnología elemental. Entonces, si no tengo servicio estacionado, poco puedo saber si mis toros están sanos o no. Entonces, después nosotros hablamos de todos estos modelos, buscando eficiencia, corrigiendo cuestiones que son fundamentales, y estamos trabajando para un 55-60% del rodeo nacional. Creo que hay mucha tecnología disponible, no hay una adopción en forma masiva, en ganadería como sí en agricultura. Eso tiene varios componentes, ¿por qué no se adopta? Entre ellos, que requiere mucho más tiempo, más dedicación, más medición, y es más difícil hacerlo, porque es proceso más largo en el tiempo respecto a la agricultura, y no mucha gente está dispuesto a complejizar su sistema para llevar adelante esa mejora en la eficiencia. Creo que eso es lo que explica en gran medida la falta de opción. No quiero extenderme en el tema, pero vemos cómo fracasan planes, algunos programas que hacen o que intentan mejorar los índices reproductivos o los porcentajes de marcación en ternero, y muchas veces vemos que fracasan y que hay un paquete tecnológico para hacerlo, y la pregunta es ¿por qué no? Y porque evidentemente no se implementan o no se llevan adelante. Y ahí está lo de la dedicación, el tiempo, la medición. Los procesos ganaderos, a diferencia de la agricultura, requieren, a mi entender, mucho más planificación, mucho más control, más medición, y es difícil medir. Medir cuánto rinde un lote de trigo es bastante fácil. Medir cuánto produzco a carne en un campo, en esta pastura, nos llevó 8 años para tener estos datos que mostramos hoy en 15 minutos. Entonces, ¿por qué no lo implementa el resto de la gente? Creo porque no se quiere complicar. Te tiro 3 conceptos que venía un poco filosofando, ¿no? El primero es cuando yo te escuchaba a vos, me hice la lista y digo, claro, Sebastián nos está hablando de una ganadería, integral. Yo le puse integral, a uno le meten el concepto holístico cuando le ponen a la persona, ¿no? Esa ganadería integral que vos mencionabas, por supuesto, tiene mucho de comercial, que eso está, tiene mucho de agronómico productivo, mucho de zootécnico también, ¿no? Porque hay mucho del tipo de genética que utilizás, cómo la utilizás, cómo te haces esa genética, mucho de financiamiento. Ayer agarraba uno del Banco Galicia y le digo, Gaucho, ¿vos estás preparado? Porque acá me parece que se va a venir un año complicado, ¿no? Con 12 palos menos de trigo, con 2 palos menos de cebada, y lo que va a pasar seguramente es maíz y soja. La otra es todo lo que es estar atento a tecnologías, instalaciones.
Porque vos en el fondo estás hablando de tecnología que hoy son más baratas que antes que había que alambrar todo, hoy en día lo corre, pero necesitas instalaciones y necesitas gente que se mueva ahí adentro. Y por supuesto lo que hablamos ya a la mañana, que es talentos, ¿no? Aptitud y actitud. Bien, este para decirte ganadería integral. El otro elemento que te agrego, a ver, para que me lo razones, es que lo mencionamos también hoy, es todo lo nuevo que viene en Actex. Yo creo que hay cosas apasionantes, ¿no? Que pasan desde, qué sé yo, tener 5 o 6 mapas que te muestren índice verde, te muestren suelo, te muestren rendimiento por ahí de maíz para que te diga exactamente cuánto te puede producir la alfalfa ahí mismo. Hay mucho para leer en eso. Sumado a otras cosas como blockchain y trazabilidad y cosas que vienen, que me parece que eso le van a agregar valor a futuro también, ¿no? A todo esto. Y te agrego el último ingrediente de todo este bolón que te hago, y que me parece que juega más de tipo emocional, que es pasión ganadera. Me parece que la agricultura, como, che, bueno, qué sé yo, no es que no te guste, pero tengo que cambiar cambio. Me parece que la ganadería además tiene un concepto de tipo emocional fuerte que es pasión. La ganadería te tiene que gustar. Por supuesto que no se hace negocio solo con pasión, aunque creo que es un gran ingrediente en muchas empresas. Integración del modelo, Actex y pasión. Hacemos una semblanza que me parece piola. Está buenísimo. Tenemos para charlar un buen rato. Voy a tratar de acotarlo. No deja de ser, digamos, justamente un modelo ganadero como los que estamos intentando desarrollar y consolidar y que estamos convencidos que es el modelo productivo de la Argentina, son totalmente integrales, son absolutamente integrales. Vos fijate que integramos lo que es el pasto, lo revalorizamos al pasto, que en algún momento se pensó que el pasto ya no era importante. El pasto sigue siendo importante. El pasto dentro de lo que es el ciclo ganadero vacuno, no del novillo de invernado, de terminación, vacuno, vacas, más la vaquillona de reposición, más los toros, más los terneros que se recrían y después se engordan. Aunque vayamos todo a corral con los destetes de Argentina, el pasto sigue representando arriba del 93% de la demanda de alimento que tiene todo el ciclo ganadero. Y en algún momento se intentó decir que el pasto no era importante porque estaba a la moda de los corrales. El pasto es la clave y el fundamento de todo el ciclo ganadero. El corral es una gran herramienta y tenemos que entenderla así, utilizarla para potenciar el uso del pasto. Lo que hoy es Argentina, produciendo terneros bolita de 280 a 300 kilos, es una degeneración de una tecnología, ¿sí? El mundo utiliza los corrales de terminación para aumentar el peso de faena. El mundo, Australia, Sudáfrica, Estados Unidos, por poner 3 ejemplos. El corral les permitió aumentar el peso de faena. En vez de terminar novillo de 550 kilos, hoy Estados Unidos termina 680. ¿Por qué? Porque utiliza el corral para eso, da un marmoreo mucho mayor que daba antes, pero es una tecnología que les permitió aumentar y utiliza modificadores de crecimiento que nosotros no. Argentina, ¿qué hizo con el feedlot? Una tecnología buenísima, lo que hizo fue usarla para producir animales livianos. Entonces, cuando todo el mundo aumentó peso de faena, nosotros la incorporación del feedlot en Argentina bajamos peso de faena. Entonces, es integración bien utilizada, no mal utilizada, porque si lo utilizamos mal, estamos complicados. Entonces, creo que cada vez más los sistemas ganaderos requieren de mayor integración, de mayor capacidad de gestión y de mayor control, porque si no, entra a jugar lo que vos me decías en el último punto, la pasión ganadera. La pasión ganadera es espectacular, pero yo te aseguro que el 90% de las empresas ganaderas argentinas no sabe si gana o pierde plata. Porque también tiene otra actividad, porque hace soja y maíz, entonces si gana o pierde, como nunca cerró una gestión, porque es bastante complicado hacer una gestión ganadera, la sensación es que no le fue mal, pero no sabe si es porque la soja valía $600 o porque la ganadería ganó plata. Entonces, hay muy pocas empresas que tienen cuantificada, medida, evaluado su sistema productivo. Entonces, la pasión ganadera a veces traiciona. La pasión ganadera es buenísima, es lo que nos moviliza, es el sentido de pertenencia para los ganaderos, pero tenemos que ayudarla desde el punto de vista de la gestión y de la eficiencia, porque si no, nos quedamos todo tranquilos, que lo más lindo es ver las vacas, porque son dinámicas, porque viven y comen pasto, pero tiene que ser un negocio. Y en cuanto a la aplicación y adopción de tecnología, todo lo que son básicamente esta nueva ola yo diría, de información, de tecnología disponible y cosas, yo creo que es muy importante el beneficio que van a tener sobre los sistemas ganaderos, pero también de 100 cosas que llegan, posiblemente terminemos usando 3, 4, 5, porque hay un bombardeo de cosas que vos decís, ¿pero para qué? Está todo re lindo, pero si después no procesamos, no medimos, no analizamos, ¿para qué quiero saber yo un novillo si gana
pesarlo todos los días y después no voy a tomar una decisión en función de eso. Si yo voy a aplicar esa tecnología para mejorar mi sistema productivo, producir más carne o ganar más plata, bienvenido sea. Hoy Argentina está en la etapa de adoptar, o sea, de estar en esa nebulosa de que hay un montón de tecnología disponible, todavía no sabemos muy bien para qué, algunos le están encontrando la vuelta, otros no, pero creo que es fundamental determinar qué necesita cada empresa. Yo creo que nos va a ayudar mucho. Venimos de un viaje de Brasil, que fuimos justamente con la empresa Enrique Valle Casal. Fuimos a ver algunas cuestiones distintas. Hace 10 años venían los brasileros a capacitarse con nosotros. Hoy vamos nosotros a ver qué podemos tomar de Brasil. Brasil, que era pobre, a nivel macro, hoy no es pobre. Tiene pobreza, pero no es pobre. Entonces, vamos a ver qué tecnologías utilizan. Vimos en algunos feedlots tecnología donde utilizan todos los corrales, tienen balanza donde la hacienda se pesa todos los días, 10, 12 veces por día, porque la balanza está entre el comedero y la aguada. En función de ese peso, que el animal se pesa 10 veces por día, después de tomar agua, antes de tomar agua, hay una nube de datos lleno con agua, así, se purifica los datos, se ve la ganancia de peso en los primeros 40 días que tienen esos animales dentro del corral y a partir de esos 40 días generaron un modelo donde los tipos ven cómo van a performar los animales los próximos 60 días. Entonces, animales que tienen cierta respuesta técnica, o sea, baja ganancia de peso en los primeros 40 días, son eliminados del ciclo, se los sacan del ciclo. Los que tienen muy buena performance, en vez de 90 días están 110 o 120, y los que están en el medio están 90 días, que era lo tradicional del encierro de Brasil. ¿Qué les permitió eso? Obtener $25 más por cabeza de resultado operativo. Esa tecnología se paga sola. Ahora, si yo meto una balanza para saber y contarle a mis amigos que hoy mi novillo ganaron 2,4 kg, pero que ayer ganaron 800 gramos porque pasó vacío, y mañana ganó 2,7 kg porque vino de tomar agua, y no me sirve para nada. Entonces, la tecnología es fundamental, bien utilizada, con criterio y con el desarrollo posterior de algún tipo de modelo o algo que nos permita tomar mejores decisiones. Impecable, impecable, me parece excelente. Te hago la última que me llegó. Guillermo dice, el cambio de orden social que generamos en las vacas cuando hacemos grupos, ¿no?, en base a la lactancia, para ajustes de alimentación, generaría un gran estrés. Entonces, ¿conviene evaluar si dividirlas o no y cómo hacerlo? Yo creo que siguen faltando modelos de estudio más serios sobre eso. El gran avance sería empezar a medirlo. Históricamente la gente toma decisiones asumiendo que son fábricas productoras de plata para nosotros y en realidad lo que se pierde es el sentido biológico de los animales. Sobre todo, insisto, son animales muy gregarios, muy asustadizos y necesitan una estructura social muy fuerte. La verdad que no hay demasiados modelos que lo expliquen. Pero creo que él tocó el punto esencial, que es decir, bueno, si vos le ponés ganas en serio, si vos te quedás mirando, vos te das cuenta de lo que está pasando. O sea, es muy claro, lo que está faltando en definitiva, él lo dijo más polar y yo lo digo más claro, es más trabajo. O sea, quedarte más tiempo, el trabajo no digo agarrar una pala de punta, digo quedarte mirando a los animales y ver cómo se comportan. En el momento en que una madre o un ternero está asustado, no come. Es clarísimo, va incluso a tomar agua un animal y le pasa un perro por atrás y el bovino automáticamente se queda como esperando el mordiscón y en ese ratito el agua no lo tomó, pero adentro la glándula adrenal de ese animal hizo una descarga de adrenalina y puso todo el sistema en sobrevivir, no en producir. ¿Está bien? Entonces, pero te das cuenta, el bichito se quedó parado, está esperando que lo lastimen detrás. Pues sí, pero el Bobby, sí, para él no es el Bobby, lo más parecido al lobo que se comió a la bisabuela, o sea, para él es un peligro. Entonces, eso, digamos, si hay mucho de lo observacional y la transmisión de esa observación, creo que esa es la nueva tradición que nos va a ayudar. Si no la de, qué sé yo, domar un animal, sino la de generar una consigna de trabajo, pero basada en la observación y el respeto a la tranquilidad. Mientras esté tranquilo va a mejorar. Impecable. ¿Alguno tiene alguna pregunta, alguna duda existencial, algo que quiera hacer, que le pasemos al micrófono? Igualmente todos nos quedamos ahora a comer unos buenos chorizos y creo que hay asado también, vacío, etcétera. Así que, bien, dicho esto, lo voy a llamar a Santi, que venga. Por mi parte, yo les agradezco muchísimo a Germán, a Alejandra, a Guillermo, a Sebastián. La realidad es que uno aprende un montón con ustedes.
Muchas gracias a la gente que nos está viendo. Le vuelvo a repetir a la gente que por ahí sigue hasta ahora o para que sepan que todo va a quedar editado. O sea, que hay muchas cosas que uno por ahí se perdió, le quiso sacar una fotografía. Bueno, acá está todo. Y además, a través del equipo de Enrique Vallacasal, a través de la sucursal Saladillo con Tito, pueden hacer todas las consultas que quieran. Santi, mi viejo. Vos haces el cierre. Bueno, gracias agradecer a todos los presentes, a todos los que nos estuvieron siguiendo por streaming esta mañana, que la verdad que fue una jornada muy linda, muy enriquecedora. Agradecer también a los sponsors, a Biogénesis, Provimi, Vals, Fibro, Cofco, que también son proveedores, son socios, son amigos y colaboramos y trabajamos juntos todo el año. Y recordarles que, bueno, se viene la próxima siembra de pasturas. Cualquier consulta, decisión que tengan que tomar, pueden acercarse a cualquiera de nuestras 19 sucursales. Estamos disponibles para tratar de generar la mejor solución posible en cada campo. Gracias a todos y hasta la próxima. Yo les voy a pedir que el aplauso, porque esto es un vicio profesional que tengo, no voy a hacer una selfie, ahora me perfeccioné, voy a hacer un video. Así que vengan, pónganse ahí para que lo veamos a todos. Esperen que yo estoy listo, Seba, los chicos allá. Y ahora sí, les pido un fuerte aplauso para todos.